Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la función impulso unitario, también conocido como función delta de Dirac o también conocido como la distribución delta de Dirac, ¿de acuerdo? Bien, entonces para eso vamos a empezar antes con un ejercicio mental. Piensen en la bola de golf que yace en el pasto antes de que nuestro golfista le pegue para, bueno, supongo para dirigirla al hoyo correspondiente. Entonces, si pensamos en este ejercicio mental, bueno, la bola de golf está en reposo, nos está moviendo, después recibe un impulso por parte el palo de golf y posteriormente la bola se está desplazando, después cae en el pasto hasta que encuentra cierto estado de reposo, ¿sí? Pero entonces este es un fenómeno en el que a la bola de golf se le aplica en cierto instante una fuerza, ¿sí? Que es el impacto del palo de golf con la bola. Ahora, los sistemas mecánicos suelen ser afectados por una fuerza externa, ¿sí? O fuerza electromotriz en un circuito eléctrico de gran magnitud que actúa solo por un periodo muy corto. Ajá. Ejemplos de esto. Podría caer un rayo en el ala vibrante de un avión. Un martillo de bola podría golpear con presión a una masa en un resorte, por ejemplo. Una bola de béisbol, golf o tenis podría ser enviada por el aire al ser golpeada de modo violento con un bat, con un palo de golf, con una raqueta, ¿sí? Y esto sería la función definida por partes, ¿sí? Esta función es la función delta sub alfa, perdón, delta sub a de t menos t0, donde va a valer 0, ¿sí? Desde 0 hasta alguna constante t0 menos a, ¿sí? Desde t0 menos a hasta t0 más a vale 1 entre 2a y posteriormente vale 0, ¿sí? Bien, entonces a, bueno, se está suponiendo que es mayor que 0, dado el dominio de la función. T0 es mayor que 0, este, entonces, esta es una función por partes que se va a mostrar más adelante, que es esta función que tenemos aquí, donde, bueno, será fuera de este dominio, tenemos que esta función es 0 y dentro de este dominio que tenemos aquí, bueno, la función vale 1 entre 2 veces a. ¿Sí? Bien, es esta constante. Bueno, entonces podría servir como modelo para tal fuerza, ¿no? Tal aplicación, donde obviamente este periodo desde menos a es el periodo donde se le aplica fuerza a cierto objeto y es un periodo muy pequeño, ¿sí? Para un valor pequeño de a, nuestra función delta sub a de t menos t0 es en esencia una función constante de gran magnitud que está activada solo durante un periodo muy corto, ¿sí? Alrededor de ese tiempo cero. El comportamiento de delta sub a de t menos t0 conforme a tiende a infinito, bueno, esto se ilustra en la forma que se tiene aquí. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en esta figura? Olvidémonos un poquito de lo que está pasando aquí. Imagínense que nosotros queremos hacer el periodo de tiempo donde actúa la fuerza sobre el objeto eh, más pequeño, ¿de acuerdo? Pero la cantidad de fuerza la podemos calcular por medio de una área bajo la curva. Recordemos que la base
de este rectangulito es 2 veces a, mientras que la altura es 1 entre 2a, ¿sí? Una vez más, la base es desde aquí hasta aquí es a, o sea, desde t0 menos a, esta base es a, y desde t0 hasta a, también es a. Entonces, aquí tenemos un cuadrado cuya base es a. Y quedamos que la altura de esta función es 1 entre 2a. Si queremos sacar el área bajo la curva, es decir, la integral desde menos a hasta a, bueno, esto es un cuadrado, esto es base por altura, es decir, esto es 2a por la altura que es 1 entre 2a. Esto quiere decir que es 1. Bien, una vez más, empezamos a hacer chiquito el intervalo donde se aplica la fuerza. Entonces, supongamos que este rectángulo que nosotros tenemos aquí, lo volvemos a calcular, pero la misma fuerza, o sea, la misma área bajo la curva, pero en una base más delgada, más chica, más pequeña. Bueno, la base de esta función, de esta nueva función, vamos a ver este cuadradito más chico que sigue teniendo de base 2a para a más pequeño, pero su altura es 1 entre 2a, es decir, el área de este nuevo rectángulo sigue siendo 1. Una vez para un a más chiquito, bueno, obtenemos un rectángulo que es más delgado en la base debido a que a es más chico, pero su altura es 1 entre 2a, entonces su altura crece y el área de este rectángulo sigue siendo 1. Y una vez más, para un a mucho más pequeño, tenemos que la altura crece muchísimo más. 1 entre 2 veces a, bueno, es como la función 1 entre x, ¿no? Entre el x sea más chiquito, más crece esta función. Y en el límite, cuando a tiende a 0, en t0 esto se va a disparar a infinito, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio mental. Si ustedes, si ustedes calculan el área bajo la curva de todas estas funciones, el área bajo la curva siempre es 1, ¿sí? Esto en matemáticas se suele decir que preserva cierta norma L1. Y bueno, eso básicamente lo que significa es que el valor absoluto de esta función siempre preserva el área bajo la curva. Entonces, estas funciones tienen esa característica en común. La diferencia, bueno, es la base en la que tenemos este espacio en donde actúa la fuerza A. ¿De acuerdo? Entonces, la función delta sub a de t menos t0 se llama impulso unitario porque tiene la propiedad de integración, que es decir, para cualquier a, la integral desde 0 hasta infinito, que era lo que yo les estaba comentando, de la función delta sub a t menos t0 con respecto a t siempre es igual a 1. Entonces, vamos viendo la función delta de Dirac, ¿de acuerdo? En la práctica es conveniente trabajar con otro tipo de impulso unitario. Estas son funciones de impulso unitario, ¿sí? Y vamos a presentar la función delta de Dirac, que es ligeramente distinta a la función de impulso unitario. Una vez más, en la práctica es conveniente trabajar con otro tipo de impulso unitario. Esto es decir, una función, y vamos a poner bien entre comillas esto de función porque para ser totalmente honestos, no es una función, ¿sí? La función, por irónico que suene, la función delta de Dirac no es una función, es algo que se conoce como una distribución. Y bueno, esto es un derivado de la teoría de funciones generalizadas de las matemáticas, eh, que dicen, bueno, que nos presentan el concepto de solución débil, pero eso lo veremos después. El caso es que aquí lo que nos interesa es que tenemos esta distribución delta de Dirac, a la cual por efectos de conveniencia y porque pues no es lo que acostumbra la gente, le suele decir función delta de Dirac, teniendo en cuenta que no es una función, ¿de acuerdo?
Esta distribución aproxima a la función de impulso unitario y se define por el límite de la función. Esto es la función delta de Dirac, es igual al límite de la función de impulso unitario cuando a tiende a 0. Es decir, la figura que nosotros tenemos aquí en medio, este rectangulito, se nos va a disparar hasta infinito, ¿sí? En el límite. La última expresión, que no es una función en absoluto, se puede caracterizar por las siguientes propiedades, que es la distribución, ¿sí? Propiedad número 1. La delta de Dirac de t menos t0 es igual a una función definida por partes que es 0 cuando t es distinta de 0 y es infinito cuando t es igual a t0. Sí, esta es la primera característica de la función delta de Dirac. Bien, y la segunda característica es que la integral desde 0 hasta infinito de esta distribución delta de Dirac de t menos t0 de t es igual con 1. Aquí esta característica denota mucho por qué esto no es una función, debido a que el integrar si se estudia la teoría de la medida, o se estudia, por ejemplo, el análisis real, sabemos que en cualquier integral, si alteramos el valor de solo un punto de una integral, esto no va a afectar a la integral, ya que un punto en una integral, en un intervalo real, se conoce como un conjunto de medida cero. Este no es el caso, esta es una distribución en donde en un solo punto es infinito y bueno, ese solo punto es suficiente para alterar la integral. Y bueno, si nosotros removemos este punto t0 de la integral, nuestra integral simplemente va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces estas son las dos características de la distribución delta de Dirac. Es por eso que no se le puede llamar función, ya se necesita una teoría matemática distinta para poder explicar precisamente este fenómeno. El impulso unitario delta de Dirac de menos t0 se llama función delta de Dirac. Muchas veces la voy a llamar distribución, pero también función porque, bueno, así se le llama. Es posible obtener la transformada de Laplace de la función delta de Dirac por la suposición formal de que la transformada de Laplace de la función delta de Dirac es simplemente el límite cuando a tiende a 0 de la transformada de nuestra función de impulso unitario, ¿sí? Bien, entonces con eso obtenemos el siguiente teorema. Que el teorema, bueno, como ustedes van a ver, está muy relacionado al límite que nosotros acabamos de mencionar. El teorema dice, la transformada de la función delta de Dirac para t mayor que 0 es igual a, y esto se suele escribir como el transformada de Laplace de la delta de Dirac en t menos t0, es simplemente la exponencial elevada a la s por t0. Y vamos a demostrar esto. Esto de demostrar, bueno, es muy sencillo. Para empezar, se puede escribir la función de impulso unitario en términos de la función de Heaviside, de la función de escalón unitario, en virtud de 11 y 12 de los videos pasados o de la sección 7.3 de este libro. Es decir, la función delta de Dirac, perdón, la función de impulso unitario es igual a 1 entre 2a por la función de Heaviside de t menos t0 más a menos la función de Heaviside de t menos t0 más a. ¿De acuerdo? La diferencia es que es t0 menos a y t0 más a. Por la linealidad de la transformada de Laplace y bueno, y la fórmula 14 de la sección que teníamos anteriormente, donde calculamos la transformada de Laplace de la función escalón, de la función de Heaviside. La transformada de esta última expresión es simplemente 1 entre 2a por e a la menos s t0 menos a entre s menos e a la menos s
T0 más A entre S, que esto es igual, simplificando un poco, es la exponencial de E a la menos S T0, que multiplica a la división de E a la S por A menos E a la menos S por A entre 2SA. Bien, puesto que 4 tiene la forma indeterminada 0 entre 0 conforme nosotros sacamos el límite cuando A tiende a 0. Nosotros ya sabemos de nuestro curso de cálculo diferencial, cálculo 1, que cuando tenemos expresiones indeterminadas del tipo 0 entre 0, podemos aplicar la regla de L'Hopital, la cual consiste en calcular la derivada del numerador y calcular la derivada del denominador y proceder a sacar el límite cuando A tiene el mismo punto. Esto quiere decir que la transformada de Laplace de la función delta de Dirac es igual al límite de la transformada de Laplace de la función del impulso unitario cuando A tiende a 0. Esto es igual al E a la menos S por T0 por el límite de este cociente que tenemos que es E a la menos, perdón, E a la SA menos E a la menos SA entre 2 veces SA. Y bueno, una vez más, usando la regla de L'Hopital, es decir, derivando arriba y abajo, obtenemos que esto es simplemente 1. ¿Sí? Entonces, concluimos que esto es E a la menos ST por 0. Ahora, cuando T0 es igual con 0, se puede concluir de 3 del teorema 751 que la transformada de Laplace de la función delta de Dirac en T es igual con 1. ¿Sí? El último resultado enfatiza el hecho de que la delta de Dirac no es el tipo usual de función que se ha estado considerando, ¿de acuerdo? Puesto que, bueno, se espera del teorema 713 que la transformada de Laplace de una función tienda a 0 conforme S tiende a infinito, ¿sí? Bien, entonces ya vimos la teoría, vamos viendo de qué nos sirve esta distribución delta de Dirac. Posiblemente veamos también su relación con la función de Heaviside. Bien, vamos viendo dos problemas de valores iniciales, ¿sí? Los dos problemas van a tener la misma ecuación diferencial de segundo orden. Es decir, vamos a resolver este problema de valores iniciales donde tenemos la segunda derivada de y más la función y que es igual a 4 veces la distribución delta de Dirac evaluada en t menos 2pi sujeta a, vamos a concentrarnos en el primer caso, donde tenemos que y de 0 es igual a 1 y y' de 0 es igual con 0. ¿Sí? Estas son las dos condiciones iniciales. Y bueno, si vemos el problema B, lo único que cambia es que en la condición inicial, en la primera condición inicial, para y igual con 0, simplemente la función se va a anular. Bien, dos problemas con valores iniciales podrían servir como modelos para describir el movimiento de una masa en un resorte que se mueve en un medio en el cual el amortiguamiento es despreciable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí poca fricción en nuestro sistema. En T, bueno, es una fricción despreciable. En T igual a 2pi la masa recibe un golpe preciso. Y en el caso A, la masa se libera a partir del reposo de una unidad abajo de la posición de equilibrio, mientras que en B la masa está en reposo en la posición de equilibrio. Vamos a ver cómo cambia estas condiciones iniciales que corresponden a masas en liberadas en distintas condiciones. Bien, entonces, de la fórmula 3 que nosotros vimos en el teorema 751, tenemos que la transformada de Laplace de la ecuación diferencial es simplemente s al cuadrado por y mayúscula de s, donde y mayúscula, bueno, denota la transformada de Laplace de la función y minúscula, que depende de s, menos s menos y mayúscula de s es igual a 4 veces la exponencial elevada a la menos 2 pi por s. Despejamos algebraicamente de aquí y bueno, como ha sido ya tradición en todos los problemas de transformada de Laplace,
aplicamos fracciones parciales para facilitar la transformada de Laplace inversa, ¿sí? Y bueno, con eso obtenemos esta forma que ya está preparada para, para aplicar la transformada de Laplace. No es muy complicado, de hecho es directo, es sencillo. Y bueno, con la forma inversa del segundo teorema de traslación, ¿sí? La cual involucra, bueno, nuestra función de Heaviside, se encuentra que y de t es igual al coseno de t más 4 veces el seno de t evaluado en t menos 2pi, que multiplica a la función de Heaviside con el mismo argumento. Y bueno, como nosotros sabemos, todas las funciones de Heaviside nos están indicando que nuestra función está definida a trozos. Bien, una función definida a trozos, bueno, esto es el seno de t, de t menos 2pi. Es fácil ver que es lo mismo usando identidades trigonométricas, que es igual al seno al seno de t. Y bueno, aprovechando que esto es que el periodo del seno es 2pi, ¿de acuerdo? Seno es una función periódica. Entonces la solución anterior se puede escribir de la siguiente manera. Cuando antes del momento 2pi de nuestra función de Heaviside, tenemos que la función es simplemente un coseno de t, mientras que después de este punto 2pi tenemos que la función es coseno de t más 4 veces el seno de t, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se ve esta función? ¿Cómo es? La gráfica es la siguiente. Nosotros ya sabemos que la función coseno de t es una función periódica, en 0 es 1 y simplemente su periodo es 2pi, ¿no? Va a bajar y luego va a subir. Ajá. En pi ya sabemos que vale menos 1. En pi medios y 3 pi medios, bueno, simplemente es 0. Y bueno, tenemos que esta función, dado que su periodo es pi, va a volver a valer 1 en 2pi. Ahora, de seno nosotros sabemos que seno es una función también periódica, pero que seno de 0 es igual a 0. El periodo de seno también es 2pi, entonces el seno de 2pi es 0. Esto quiere decir que en el punto 2pi vamos a tener coseno de 2pi, el cual es 1, más 4 veces el seno de 2pi, lo cual es 0. ¿Sí? Esto simplemente nos dice que la función es continua, ¿sí? Es una función continua, pero la amplitud de la primera función es equivalente al coeficiente de coseno. Es decir, el alcance de esta función va a ser entre menos 1 y 1, cuando aquí lo que nosotros vemos es que al sumar estas dos funciones, bueno, la amplitud va a cambiar, ya que tenemos aquí un coeficiente igual con 4. ¿Sí? La amplitud va a ser menor o igual de esta nueva función, coseno de t más 4 veces el seno de t, va a ser menor o igual a 4. Y bueno, va a involucrar las dos funciones. Dado que las dos funciones son oscilatorias, bueno, también la función que obtenemos oscila, ¿no? Bien, esta es la ilustración. Entonces, se ve de esta gráfica que la masa presenta un movimiento armónico simple, ¿sí? Este es el movimiento oscilatorio, hasta que es golpeada en el tiempo 2pi, ¿sí? Y la influencia de este golpe, de este impulso unitario, es incrementar la amplitud de la vibración a raíz cuadrada de 7 para t mayor a 2pi, ¿sí? Bueno, aquí la amplitud, creo que había dicho 4, hay que considerar que el coeficiente de coseno es 1, entonces la amplitud sería 4 más 1, 5, menor o igual a una amplitud de 5, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos al caso 2, donde cambia la condición inicial, es decir, y de 0 es igual con 0. En este caso, la transformada de la ecuación es simplemente y mayúscula en s, que es igual a 4 veces e elevada a la menos 2 pi por s entre s al cuadrado más 1. Bien, entonces para obtener la función y, bueno, aplicamos la transformada de Laplace inversa en ambos lados de esta ecuación y así obtenemos que y de t es igual a 4 veces el seno de t menos 2pi multiplicada por la función de Heaviside de t menos 2pi. Bien, entonces, como nosotros sabemos, una función de Heaviside
significa que nuestra función está definida por partes, ¿de acuerdo? Entonces, antes de recibir un impulso, esta función de Heaviside es 0, ¿sí? 0 entre 0 y 2pi, y después recibe un impulso, con lo cual, si ustedes se fijan, esta es una función que oscila. La amplitud de esta función es 4, es decir que esta función va a estar oscilando entre 4 y menos 4, que es el seno de t, ¿sí? Y bueno, sabemos que el seno de 2pi es 0, entonces va a estar en reposo, no va a pasar absolutamente nada hasta que recibe nuestro resorte este impulso y va a empezar a oscilar. La gráfica de esta función es simplemente el reposo. Cuando nosotros liberamos un resorte en su punto de reposo, bueno, no va a pasar absolutamente nada. Y después inducimos una fuerza que es donde toma acción la delta de Dirac, y al recibir esta fuerza vamos a tener un movimiento armónico, es decir, vamos a tener aquí el oscilador armónico sin fricción, sin pérdida de energía, el cual va a estar siempre oscilando desde 4 hasta menos 4, después hasta 4 y así sucesivamente hasta la infinidad. ¿De acuerdo? Si queda cualquier sugerencia o pregunta, por favor, házmela saber a través de los comentarios de este video o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Me despido, hasta luego.